Bueno, pues si os parece, vamos a empezar. Ya digo, el título de la mesa tiene que ver con las perspectivas de futuro en este campo, ¿no? Yo creo que a todos nos preocupa cómo continuar en esta línea, ¿no? Hemos estado preparando un poco la mesa y bueno, hay un artículo de 2016 que lo firma como primera autora Donna Merten, pero donde también está nuestro querido compañero José Molina, que acaba de llegar, que va a ser la base de este proceso. Pero bueno, me estoy dando cuenta de que no he presentado a la gente, perdón. Entonces, si os parece, como vamos a tratar esta temática, antes voy a presentar a las personas y cómo vamos a configurar el trabajo de la mesa, ¿no? En primer lugar, a mi derecha está la profesora Jennifer Green, que ya la conocimos ayer, la presentamos en su ponencia, que es es catedrática de la Universidad de Illinois, de Psicología de la Educación, y bueno, ha trabajado toda la vida en el College of Education de esa universidad. Más a mi derecha está el compañero José Molina Zorín, que es profesor de la Universidad de Alicante, y él es economista. Es probablemente el que está dentro de las ciencias sociales, pero más alejado probablemente de la educación, más allá de que es docente universitario como muchos de nosotros. Y es también coeditor del Journal of Missile Method de Research, que es un buen o por lo menos reconocido, una reconocida revista sobre la temática, probablemente la que más incide sobre esta temática. Estaba previsto que estuviera también María Teresa Anguera, pero ya sabéis cómo ha ido el día, entonces no sabemos si entrará o no, y por eso tenemos activado el live site. Si entra bien, de todas maneras le hemos pedido a Jairo Rodríguez, nuestro compañero Jairo Rodríguez, que esta mañana ha llevado la mesa de María Teresa Anguera, que de alguna manera, con esa influencia que ha ejercido sobre él María Teresa, y que también, bueno, está preocupado con la temática de los métodos mixtos, que nos ayude un poco a trasladar tanto su visión como la visión que muchas veces ha discutido con María Teresa Anguera, ¿no? En ese sentido. Bueno, y yo soy Bartolomé Rubia, que creo que me conocéis. Entonces, lo que os venía a decir es que hemos pensado en organizar la mesa de tal manera que hay un artículo del Journal of Missile Method de 2016, del volumen 10.3, donde Donna Merten, una de las autoras más reconocidas del campo, junto con otra serie de personas, elaboraron un artículo que se titula Expanding Thinking Through a Kaleidoscopic Look into the Future, Implication of the Missile Method International Research Association Task Force Report of the Future of Missile Method, ¿no? Una visión caleidoscópica sobre la visión que desde la Asociación de Métodos Mixtos entienden que se puede plantear de cara al futuro. De ese artículo, a mí me gustaría resaltar algunas cosas antes de iniciar el debate, porque después le voy a pedir a cada uno de los miembros que de alguna manera trasladen una visión de cómo ven ese futuro, ¿no? En uno de los párrafos de ese artículo se dice: el mundo de la investigación con métodos mixtos es, en cierto modo, como un caleidoscopio, un dispositivo elegantemente simple hecho de un cilindro, espejos y trozos de plástico o vidrio que producen patrones aparentes, impredecibles, llenos de ricas posibilidades de diversidad y potencial para ofrecer oportunidades de ver cosas que aún no se han visto. Pero a diferencia del caleidoscopio, que produce patrones al azar, es que escriben este artículo para fomentar el pensamiento sistemático sobre las ricas posibilidades y desafíos que se abren en la comunidad de investigación de métodos mixtos en los próximos años en términos de nuevas comprensiones de la metodología.
preparación de investigadores de métodos mixtos para el futuro, porque es una cuestión importante. ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Todos estamos preparados para lo mismo? Y sobre todo una cuestión relacionada con los avances en nuestras capacidades para responder a problemas sociales complejos. Dentro de este proceso sistemático, también creemos que el fomento de la creatividad y la apertura a nuevas ideas es necesario para que el campo progrese. Mantener un espíritu de creatividad y de apertura en el contexto de los avances en el campo de los métodos mixtos aporta una tensión excitante y desafiante a nuestro futuro. Desde ese párrafo pretenden trasladar probablemente muchos de los retos a los que se tiene que enfrentar esta nueva metodología o esta nueva percepción de la metodología. De hecho, ha habido muchos planteamientos que ya tanto Jennifer Green como María Teresa esta mañana nos iban trasladando, ¿no? Sobre todo con la intención de que este proceso sea capaz de salir de las guerras de paradigmas y que pueda abrir una discusión a nuevos marcos filosóficos que representen el espectro amplio de esta concepción de métodos mixtos, que se abra la posibilidad, como dice Hesselbieber, de diseño de métodos mixtos analizados desde las diferentes perspectivas dominantes, que de alguna manera, como hacen Tassacori y Antelli, que el método mixto nos ayude a formular de manera paradigmática nuevos diseños, que, como dice Donna Merten, o como defiende Donna Merten en muchos de sus trabajos, el diseño de métodos mixtos transformativos nos abra el campo a esos nuevos espacios de debate, la interculturalidad, el género, el feminismo, etcétera, etcétera, el ecologismo, que de alguna manera en muchos campos del ámbito de las ciencias sociales están convirtiendo en ejes fundamentales de trabajo no de la metodología, pero sí de las temáticas en las que está muy centrada la metodología. Y por último, lo que autoras como la profesora Green defienden, ¿no? La dialéctica para la creación de un metaparadigma, para la creación de algo. A mí me gusta decir de la firma de la paz, ¿no? A mí me gusta definirlo como la firma de la paz, ¿no? Esa es la idea de la mesa. Yo lo primero que voy a hacer es darle la palabra a ellos, que nos hagan un análisis de su visión, y después, como este artículo refleja, si queréis podemos profundizar en las diferentes preguntas y temáticas de lo que se plantea en el campo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues si os parece, le doy primero la palabra a la profesora Green para que nos dé su visión sobre la temática. Yo voy a defer to... bueno. Yo hablé ayer y después. Bueno, pues entonces, vale, pues le damos la palabra a José Molina y bueno, que nos vayan dando esas pinceladas que necesitaremos para debatir. Después de esas pinceladas, sería bueno que abriéramos al público también y podemos cortar y podemos intervenir cuando estimemos oportuno. ¿De acuerdo? Pues adelante. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Bartolomé. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a Bartolomé especialmente para... ¿no se oye? ¿No se oye? Un poco más, sí. Acércatelo un poco más. ¿Se oye ahora? Sí. Nada, estaba diciendo un poco, en primer lugar, palabras de agradecimiento al comité organizador por haberme invitado a este simposio, a esta conferencia. Un placer estar aquí. Siento no haber podido venir antes, pero vaya, por motivos personales, ya lo sabe Bartolomé. Me hubiera gustado estar ayer y no he podido venir hasta hoy. También un poco felicitar por la organización de este congreso sobre métodos mixtos.
un poco le comentaba anteriormente en un café de que esto sería impensable, totalmente impensable, organizar una conferencia de métodos mixtos en mi facultad, en la Facultad de Económicas y Empresariales. Hay áreas más avanzadas, es cierto que hay áreas más avanzadas en métodos mixtos, yo creo que educación es una de ellas, junto con ciencias de la salud, psicología, sociología, y la gente de economía, dirección de empresas, vamos un poco a la zaga, ¿no? Vamos un poco detrás de todos vosotros en cuestiones de metodología en general y de metodología mixta en particular. Un poco yo, por abrir la mesa de debate, sí quería ofrecer un poco mi visión, mi perspectiva sobre los métodos mixtos, sobre esas perspectivas futuras. Y quizás no hay mejor forma de ver un poco el futuro viendo de dónde venimos, ¿no? Un poco en la situación en que estamos, en la situación pasada de la que venimos, muy brevemente, ¿no? Es cierto que el movimiento un poco moderno, contemporáneo de métodos mixtos llevamos apenas 25 o 30 años, aunque es cierto que ya llevamos más de un siglo integrando métodos, combinando métodos, En estos 25 o 30 años de este movimiento contemporáneo de metodología mixta, que tenemos aquí un poco la suerte, ¿no? Y también quería manifestar un poco el privilegio y el honor de estar al lado de Jennifer Green, autores pioneros como Jennifer Green, como Janice Moss, como John Creswell, como Alan Brayman, pues iniciaron finales de los 80, primeros de los 90, este movimiento un poco moderno, contemporáneo de métodos mixtos. Y normalmente siempre que se inicia un tópico o un tema de investigación o cualquier cuestión, siempre se suele analizar su ciclo de vida, ¿no? Yo creo que ya hemos pasado en esta metodología mixta la fase de nacimiento, de infancia, incluso de adolescencia. Yo creo que estamos en la fase de madurez. Han habido muchísimas innovaciones. Yo creo que un punto de inflexión muy fuerte que hizo que arrancara con mucha fuerza la metodología mixta, sobre todo en vuestras facultades de educación, de trabajo social, de sociología, de ciencias de la salud, fue el trabajo de 2003 de Tasakori Tetley, hace ya 15 o 17 años. El inicio de la revista también, de Journal of Mixed Method Research, en 2007. Y en estos últimos 10, 15 años ha habido muchas innovaciones en metodología mixta, pero yo creo que hay dos cuestiones esenciales que ya un poco con las vistas al futuro yo creo que deberíamos mantener y deberíamos tratar de cuidar. Y yo creo que son las dos esencias de la metodología mixta que yo destacaría, un poco también para abrir la mesa y para abrir el debate. Yo creo que una de esas dos esencias de metodología mixta que hay que cuidar de cara al futuro es ese diálogo respetuoso entre posiciones diversas. Yo creo que Jennifer Green encarna muy bien esa idea con todo el paradigma de la dialéctica, esa riqueza que ofrece la diversidad, esa riqueza que ofrece la triangulación, esa riqueza que ofrece la confrontación de posiciones distintas, de discusiones entre posiciones metodológicas, de las cuales pues podemos no estar de acuerdo, pero de las cuales pueden surgir ideas importantes. Entonces eso se está cuidando y un poco lo que comentaba Tolomé, de romper ya con esa idea de guerras. Muchas veces los métodos mixtos nos definimos como pacifistas en ese campo de batalla, y esa es un poco la idea, ¿no? Un poco la idea de que de la discusión, de la confrontación, de posiciones que pueden ser muy distintas, sobre todo del diálogo respetuoso, pueden surgir ideas. Yo creo que esa sería una de las esencias básicas de la metodología mixta. Y la otra que también yo creo que hay que cuidar es que la metodología mixta lo que trata es de resaltar, de enfatizar, de destacar la importancia de la metodología y equilibrar un poco con los tópicos de investigación. Y me explico. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras podemos investigar un tópico cualquiera determinado en educación, en sociología, en trabajo social, en mi caso en dirección de empresas, y normalmente a esos tópicos de investigación, conceptos, teorías o cuestiones de investigación le damos mayor importancia, mayor preponderancia que a los métodos que utilizamos. Es decir, yo tengo mi cuestión de investigación, mi tópico, y el método está ahí subordinado con una labor secundaria de ayudar a contestar esa cuestión de investigación. Los métodos mixtos, el mensaje que tratan de resaltar es que aumentemos la relevancia y la importancia de la metodología, en este caso de la metodología mixta. ¿Vale? Yo estoy harto de leer libros, y es cierto, una idea cierta, pero no completa, de libros en métodos de investigación en dirección de empresas,
donde se indica que la cuestión de investigación que vas a estudiar determina el método a utilizar, ¿vale? Una relación unidireccional, la cuestión es lo importante, la metodología subordinada, supeditada a esa cuestión. La metodología mixta, dices, vale, eso es correcto, pero completemos esta idea. De la misma forma que hay una flecha, hay una relación de cuestión sobre método, vamos a lanzar otra flecha desde el método a la cuestión. Es decir, la metodología, y eso lo resalta mucho los métodos mixtos en la literatura, la metodología también puede condicionar las cuestiones que nos preguntamos. Es decir, la metodología no solamente te ayuda a contestar de la mejor forma posible, de la forma más rigurosa, las cuestiones de investigación que te planteas, sino que también la metodología condiciona esas cuestiones que te planteas. Si tú conoces análisis clúster y ANOVA, generarás unas cuestiones de investigación distintas que si conoces análisis de regresión, modelos de ecuaciones estructurales, investigación cualitativa, análisis multinivel, etcétera. Entonces hay una relación ahí recíproca en esa vinculación entre método y cuestión de investigación, y si hay esa relación bidireccional, la metodología mixta juega un papel muy importante, porque el hecho de ampliar nuestro repertorio de métodos va a llevar como consecuencia la posibilidad de ver la realidad de formas distintas y de plantearte cuestiones distintas. Entonces, es otra esencia, otra idea, yo creo que básica, junto con ese diálogo respetuoso un poco que quisiera destacar. El futuro, mantener esas esencias, yo creo que metodología mixta, mantener esas esencias, seguir modernizando un poco y perfeccionando las metodologías que se utilizan, y sobre todo dar a conocer esta metodología. Yo creo que un reto de futuro importante en metodología mixta es la difusión, la divulgación. Repito, hay áreas donde conocéis mucho esta metodología. Seguro que a lo mejor en formación doctoral también impartís cursos, impartir temas o algo de formación a nuevos investigadores sobre metodología mixta. En dirección de empresas, en economía, nada, ya lo puedo decir. Y entonces esa labor de difusión, de divulgación, es importante. Para aumentar esa difusión, esa divulgación, cuestiones clave de futuro, formación, por supuesto, todo el tema de formación en metodología mixta. Muy interesante también para la divulgación, y eso es un poco lo que estoy yo intentando hacer desde la dirección de empresas y economía, muy importante los estudios de revisión sistemática de cómo se utiliza la metodología mixta, no solamente en áreas, disciplinas en general, en educación, dirección de empresas, sino en cuestiones específicas. En vuestro tópico concreto de investigación es muy interesante llevar a cabo un estudio de cómo se utilizan los métodos mixtos. ¿Cuántos métodos mixtos se llevan a cabo? ¿Qué características tienen? ¿Qué razones? ¿Qué propósitos? ¿Qué tipo de diseño se utilizan? ¿Vale? Intentar publicar esos trabajos para difundir, dar a conocer esa metodología mixta entre los colegas. Ese es otro aspecto clave. Y luego ya para terminar mi primera intervención, la importancia de utilizar la metodología mixta en investigaciones que ayuden a acometer grandes retos. Una preocupación que tengo yo en los últimos años, hicimos el otro coeditor Mike Fites y yo un editorial en la revista, de intentar utilizar la metodología mixta para mejorar la sociedad. ¿Qué grandes retos? Pues tenemos algunos marcos, luego si queréis los podemos comentar, pero sobre todo hacer algún tipo de investigación que ayude a mejorar grandes retos sociales que, por desgracia, los tenemos ahí. Es decir, pensar en términos no solo del impacto académico de nuestros trabajos, que yo creo que estamos un poco obsesionados, estamos un poco obsesionados con las citas, los JCRs, los rankings, los Q1 y todas estas cosas. Y aparte de eso, porque nos tenemos que preocupar de eso, porque es el contexto donde nos movemos, preocuparnos también por ver qué impacto social, aparte del académico, pueden tener nuestros trabajos. Y yo creo que ahí la metodología mixta puede jugar un papel importante. Esa sería un poco mi visión inicial de futuro que destacaría. Vale, muchísimas gracias. Yo creo que eso es importante, ¿no? También el tema del contexto, aparte del tema y de la metodología, a lo mejor
ese ida y vuelta es de 3 partes, tiene 3 partes, ¿no? El ir al reto, el ir a la metodología, el ir a la temática, es decir, es un juego circular, yo creo. Ahora sí, le damos entonces la palabra a Jennifer para que, bueno, podemos irnos contestando también en el proceso de... I didn't hear the last part of what Jose said simply because the machine was not working. But so let me pick up a little bit of what he was saying and offer some additional thoughts about kind of where we are in the mixed methods field. And I am delighted with this conference, and I'm delighted with multiple conferences that occur around the world regarding this idea of mixing methods. The idea itself is 3 or 4 decades old, 40 years or so since the information and ideas about working across different methodological divides were happening. And I think at this point in time, there's a very wide range of approaches to mixed methods, from an approach that perhaps in Jose's field of business would be very advanced to consider adding a set of interviews to what is mostly a secondary data analysis or a survey study. And many times, mixed methodologists or people who are interested in using this approach do not stretch very far in terms of adding a different way of thinking or a different dimension or a different perspective or a different theory on what they're studying to be included. So I think there has been a lot of development, but the field remains wide and broad, and in many ways that's healthy. I think it's strong. I would not ever discourage anybody from giving mixed methods a try, because it's open. It's not settled. There's not only one way of doing this, and it's actually a way of thinking about both the research interests that you have and about methodology that's open. It's a way of thinking that's open to all kinds of innovations, brilliant ideas, trial and error. So I strongly encourage all the adventures that may come your way in terms of thinking about adopting a mixed methods approach. I think that the breadth of the field, the fact that many people think about it differently and approach this differently, is healthy. I'm not one who's proselytizing my own particular way of thinking. I think it's healthy, and I think it's strong, and I encourage as many people as might care to join the field and have their own imprint on it. I did want to follow up a little bit on a point I was making yesterday about the continued difference of opinion within the field about whether one can mix at the full level of method, methodology, and philosophical paradigm, which also includes a set of values. There's different sets of views on this, sometimes published, sometimes just in conversations at conferences. Those who say no argue that the underlying assumptions of different philosophical paradigms or traditions are what we call incommensurable. They cannot all be true. We cannot believe that the social world is real, just like the physical world, which post-positivists think, and that the social world is constructed, which is what social constructivism and social constructivists think. The meaning of the social world exists in our interpretations and actions with it. So those are two different, contrasting, conflicting ideas about what it is we study, the world out there. It's real, it's going to exist independent of our knowing it, or the meaning of the world is constructed as we study it and as we engage with it. I, for one, don't have a problem that these are conflicting.
They're constructions themselves, all of them, as far as I'm concerned. So I think it can be exciting, useful, and a genuine invitation for dialogue across these different standpoints to include, probably more easily as a team of researchers rather than just as one person trying to have this dialogue in her mind. But if you have a team or a representative of a more post-positivist tradition that the world is real, our job is to know it, and a more constructivist or perhaps a critical social science perspective that's saying our job in the critical social scientists would say our job is to critique the inequities and structures that exist in society. I think that kind of conversation can be enormously generative if everyone comes to the table willing to have a respectful conversation with one another. So to me, this is an area that remains in tension within the field. Some authors ignore it altogether, don't attend to this level of assumptions. Other authors take a clear stand on it, and I realize that as we go about our practical work as social science researchers, we're not thinking foremost about philosophy. But it is surely there. It exists. Our philosophical assumptions, our stances, our values are part of how we design, implement, analyze, and write up our study. So they're there whether we choose to have them there or not. And many practicing social scientists have a blend of assumptions. The philosophers don't have the only say in how this works. So it's also possible to pick your own paradigm, construct your own paradigm, as many people do. Related to assumptions are values. I think values are part of different stances of social science research and evaluation, and different stances of research and evaluation advance different kinds of values. A more traditional post-positivist quantitative tradition would advance values like it's most important to know what's going on with all the people or people on the average. That's the most important contribution we can make as social scientists. A more critical social science would say, no, what's most important to know is how the social structures exist to keep some people down, to keep some people with less advantage than the others. Values are a critical part of social science, whether we want them to be or not. And again, I think mixed methods domain can offer a conversation and an acceptance and an appreciation for others' values rather than intentionally a conflict. So I think I'll just stop there. It's kind of points I made yesterday, but Jose's comments generated additional thoughts about those. And I also just want to repeat again, I didn't know this when I was a young scholar because we didn't study paradigms when I went to graduate school, which was in the early 1970s. We studied method and methodology. But nobody told me that when I do a survey research, I'm making a lot of assumptions, and with those assumptions carry some values about what's important to know. So it's become something I care more about because I'm a social researcher, and I want my work in the world to convey certain values. I want my work to advance certain values and certain ideals. So I have to be more thoughtful and purposeful about the underlying assumptions in order to advance the kinds of values that matter to me. So I'll stop there. Muchas gracias, profesora Green. Le damos la palabra a Jairo Rodríguez, al compañero Jairo Rodríguez, para que nos haga ese traslado de ideas, porque además me ha contado que tiene una historia muy divertida que comentar y yo creo que es interesante oírla. Muchas gracias, Bartolomé. Bueno, en primer lugar, retomando un poco las palabras de los compañeros José Francisco y la profesora Green, me gustaría intentar llegar a un compromiso, un consenso o un punto de nexo de unión entre los posibles paradigmas, ¿no? Yo creo que precisamente lo que comentaba José Francisco en este sentido, es decir, la validez social de la investigación, poner por delante de todo lo demás la validez social de la investigación, es decir, que nuestra investigación resuelva problemas prácticos, puede ser precisamente ese punto de unión entre diferentes paradigmas. Es decir, independientemente de que nuestra cosmovisión, nuestra ontología
nos lleve a pensar que la realidad es un hecho construido o la realidad existe independientemente de nosotros. Si nuestra investigación resuelve un problema, nuestra investigación tiene validez social y nuestra investigación es práctica. El problema que veo desde esta postura o desde esta posición es que me estoy ubicando en un paradigma pragmático, ¿no? Creo que es el nexo que uniría de los diferentes paradigmas, ¿no? Ubicarse en el paradigma pragmático. No sé qué opinan mis compañeros a este respecto. Y tampoco soy un experto en filosofía, obviamente, ni en epistemología. Por otro lado, me gustaría introducir otra cuestión de carácter más práctico, quizá, que tiene que ver con el tema de la integración de los datos. Quizá porque me he dedicado al análisis de los datos o me dedico fundamentalmente al análisis de datos, me parece que este es un problema relevante y bastante práctico y habitual, ¿no?, en la investigación con métodos mixtos. Es decir, cómo combinamos datos cualitativos y datos cuantitativos. El problema de la integración 1 más 1 igual a 3, que hay un editorial de precisamente la revista del Journal of Mixed Method Research del año 2015 de Peters and Fitzwater, que hablan de este problema, ¿no?, el reto de la integración 1 más 1 igual a 3, ¿no? En cualquiera de los diseños sobre los que nos ilustró maravillosamente ayer la profesora Green, en cualquiera de estos diseños de métodos mixtos, uno de los problemas para la integración de datos es que habitualmente tenemos dos fuentes de datos. Es decir, tenemos una fuente de datos cualitativa y una fuente de datos cuantitativa, y debemos integrarlos. Esta mañana la profesora Anguera hablaba de tres formas canónicas que se han propuesto en la literatura sobre métodos mixtos para hacer esta combinación: el merge, o unir o fusionar; el connect, transformar; o el embed, el integrar o anidar, ¿no? Cualquiera de estas formas, y aquí entro en la problemática a la que estamos trabajando desde la metodología observacional, cualquiera de estas formas implica, como decía, la integración de dos fuentes de datos, excepto la transformación. Y desde la metodología observacional hemos apostado desde el principio, desde la primera década del 2000, por la transformación de datos, es decir, trabajar con una sola fuente de datos. Trataré de ilustrar cuál es el problema de esta integración de datos cualitativos y cuantitativos con un ejemplo que tiene que ver o relacionado con el lenguaje cinematográfico. Al principio, durante los años 20 del siglo pasado, varios cineastas rusos, entre ellos Eisenstein, Lev Kuleshov, Stig Avertov, trabajaron en el análisis, o estaban preocupados por analizar cómo el cine americano, concretamente las películas de Griffith, recordarán ustedes El nacimiento de una nación, por ejemplo, manipulaba las emociones del espectador, ¿no? Para ello realizaron una serie de experimentos. Hay que recordar aquí que tanto Lev Kuleshov como el propio Eisenstein trabajaron codo con codo con algunos de los psicólogos del momento, como de los principales psicólogos del momento rusos, como Vygotsky o Luria. De hecho, una anécdota interesante es que la única tesis doctoral, el único ejemplar de la tesis doctoral de Vygotsky se encontró entre los archivos de Eisenstein, ¿no?, del cineasta. Bueno, al margen de este paréntesis, lo que trataban de investigar era eso: cómo el cine americano manipulaba las emociones del espectador a través del montaje. Para ello diseñaron un experimento con la ayuda de estos psicólogos, como digo, que se denominó el experimento Kuleshov, que dio lugar a lo que se conoce como el efecto Kuleshov. En él presentaban una imagen de un rostro inexpresivo de un actor importante del momento del cine ruso y justaponían otro plano de un plato de sopa, volvían a presentar ese mismo rostro inexpresivo, es decir, la misma imagen, y justaponían la imagen de un ataúd con un bebé, y justaponían de nuevo la imagen de ese rostro inexpresivo con la imagen de una mujer, ¿no? El efecto que suponía o que producía en los espectadores era el imaginar o pensar o interpretar que el actor cambiaba su gestualidad, es decir, que el actor, que era un rostro inexpresivo, y el mismo en los tres casos, producía un efecto de cambio de emociones, ¿no?, que interpretaba diferentes emociones cuando no era así, ¿no? A lo que quiero llegar es que cuando integramos datos cualitativos y cuantitativos, probablemente, muchas veces, en la interpretación que hacemos de esa fusión de los datos, tanto la integración, tanto entre la triangulación, como en la conexión, como en el embed, en el anidamiento, puede estar sesgado por la interpretación del analista, ¿no?
¿Cómo podemos superar esto? Es uno de los retos a los que nos enfrentamos o lo que estamos tratando de resolver fundamentalmente desde la metodología observacional. Y me gustaría lanzar o comentar este hecho que me parece significativo a la hora del análisis de los datos. Me gustaría saber la opinión de mis compañeros de mesa, si creen que hay alguna solución a esto o si creen que precisamente es en la interpretación donde se enriquece ese proceso de investigación. Y bueno, fundamentalmente eran estos dos comentarios los que quería hacer. Pues puedo contestar a cualquier otro. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Jairo. Podemos empezar contestando o podemos abrir turno de palabra. Yo creo que sería lo más adecuado para que fuera un proceso de debate. Entonces, si os parece, primera intervención. Si no, no una mesa redonda, es una sucesión de monólogos. Nosotros ya nos callamos, hasta adoptamos una postura de Carl Rogers, ¿no? Pasiva. Sí, es el efecto que Carl Rogers llevaba razón. Cuando te callas, aparece. Y arriba. Ahí. Bueno, gracias por las intervenciones. Comentaba ayer con Jennifer que yo creo que el gran reto de una investigación más compleja, como puede ser la investigación transdisciplinar o como puede ser una investigación con métodos mixtos, es precisamente la exigencia de un tiempo de reposo y de reflexión que es fundamental para producir un conocimiento nuevo y una interpretación relevante y significativa. Esto, que parece una obviedad, si lo pensamos en el momento que vivimos de exigencia de productividad como churros, no sé cómo se traduciría eso al inglés, pero es una expresión muy nuestra, de producción como churros, una producción masiva y con una exigencia, ¿no? Decía José Francisco que a lo mejor tenemos que pensar en hacer trabajos más relevantes y que no es tan importante publicar en Q1. Sin embargo, el sistema nos está exigiendo que no solo publiquemos en Q1, sino mucho. ¿Cómo hacer algo con profundidad, con relevancia, con sosiego en una máquina que seguramente nos obliga a vivir como hámsters dando vueltas a una maquinita, ¿no? A una rueda y no parar? Muchas gracias. ¿Queréis responder ya? La respuesta no la tengo. Sí. No la tengo, pero está claro un poco, como acabo de comentar, que claro, haría falta un cambio totalmente institucional. Al final un poco nos movemos en el contexto y por las recompensas establecidas. Efectivamente, al final no un tema solo de calidad, sino de cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, claro, el tema de la metodología mixta, si se quiere hacer con seriedad, si se quiere hacer con tranquilidad, si se quiere hacer con reposo, si se quiere hacer con reflexión, exige tiempo. Entonces, ¿cómo combinar esos requerimientos de tiempo, de reposo, de sosiego con lo que nos están pidiendo? Pues hay que cambiar las estructuras. En otros países ya están cambiando. En otros países, bueno, y aquí ya más o menos se está introduciendo, pero claro, ya no sabes si es un cambio o si son más exigencias todavía, ¿no? Con el famoso sexenio de transferencia. ¿Vale? Porque claro, ahora ya no solamente tenemos que dar clase, tenemos que investigar, sino que también tenemos que hacer transferencia. Claro, al final
pues te adaptas, ¿no? Te adaptas al entorno. Yo soy profesor de dirección estratégica y la premisa básica de la empresa es adaptarse al entorno, ¿no? ¿Cómo podemos combinar un poco esa distribución de tiempo? Un poco la reflexión que quería plantear era que no hay que olvidarse de nuestro impacto académico, es decir, sigue siendo importante, pues esas exigencias de las revistas te va a obligar a reflexionar. Lo que quería un poco incluir era el matiz de intentar, junto con esa preocupación por el impacto académico de nuestros trabajos, incluir la preocupación por el impacto social. Es decir, al final, ¿cuáles son las cuestiones de investigación que tratamos de responder? Es decir, ¿qué determinan las cuestiones de investigación que nos planteamos? ¿Vale? Entonces, yo un poco comentaba ese tema del impacto social, porque esos problemas sociales pueden ser fuente de cuestiones de investigación. Pongo un ejemplo, ¿vale? En mi caso, en dirección de empresas, una de las temáticas que investigamos en todo el tema de dirección de empresas, aquí hay muchos ámbitos, hay gestión de recursos humanos, gestión de la producción, gestión de calidad. Yo, aparte de dirección estratégica, me dedico a gestión medioambiental. Investigo sobre temas, es decir, uno de mis tópicos sustantivos es la gestión medioambiental. Entonces, claro, una inspiración, una motivación para mí de investigar tópicos de investigación de gestión medioambiental fue cuando salió hace 3-4 años todos los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, la Agenda 2030, pues había ahí un tema que era el cambio climático. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible era el tema de cambio climático. Yo estoy un poco especializado en temas de gestión medioambiental en el sector hotelero, es decir, cómo los hoteles pueden hacer gestión medioambiental para reducir el consumo de recursos, para reducir la contaminación que generan. Y al ver esos objetivos de desarrollo sostenible, me surgieron un poco, motivado por esa preocupación social, que la hay, ¿vale? Aunque Donald Trump diga que no, pues me surgió un poco esa inspiración, esa motivación de querer investigar sobre cambio climático. Es decir, en los hoteles, ¿qué está ocurriendo? ¿Vale? Pues al poco tiempo me fui a Benidorm, que lo tengo cerquita de Alicante, y realicé entrevistas a profesionales, a hoteleros, directivos de hoteles, de cuánto le preocupaba el cambio climático, cómo podían pensar en el tema de Benidorm, cómo le podía afectar el tema de la subida del nivel del mar, todas las consecuencias del cambio climático, qué medidas estaban emprendiendo. Entonces, claro, ese fue un poco la fuente, esa preocupación de ese gran reto social que tenemos hoy día, la fuente de cuestiones de investigación que hicieron que desarrollara o que empezara a intentar investigar sobre ese tema. Cada 6 años hay que pasar por el sexenio, es decir, el impacto académico lo tenemos ahí. Pero yo creo que realizando trabajos con impacto social va a haber posibilidades, yo creo que va a aumentar las posibilidades de que esos trabajos también se refuercen académicamente. Es decir, que no son departamentos estancos el impacto académico con el impacto práctico y social. Era un poco la idea que quería trasladar. Y totalmente de acuerdo de que pues habrá que seguir trabajando y echando horas porque nos gusta este tema, ¿no? Yo creo que en el ámbito de la educación, estaba pensando ahora, tenía en la cabeza el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. En educación, esta facultad creo que también es de trabajo social, hay temas de educación, de bienestar, de desigualdad, de igualdad de género, me suena. Entonces yo creo que yendo un poquito más allá de los 17 objetivos, es decir, metiéndose dentro de los indicadores y las metas, yo creo que se pueden obtener cuestiones de investigación que pueden ser muy provechosas, no solamente para nosotros, que puede ser fuente de publicaciones, de buenas publicaciones, sino que pueden ser también trabajos que pueden ser buenos para la sociedad. Esa era un poco la idea que quería trasladar. No sé lo que opinarán mis compañeros. Muchas gracias. Jenny. Sí. I'm at the end of my career, so I have kind of the luxury of being reflective and thinking about this kind of question from Fatima very well. I am a bit of a romantic, and I still have a romantic idea about being a college professor. And that is cultivating the life of the mind. And perhaps there is space for senior people in academia to insist that we put aside, or maybe that's, that we stop trying to meet the demands of the institution, that we publish 5 papers a year and that we get grants worth
hundreds of thousands of dollars and that we support our students, which we've done for many decades. Perhaps there is some space for senior professors everywhere around the world to take on these more challenging, urgent questions, but you can only do so if you have some valuing of engagement, dialogue, reflection, consideration of multiple standpoints. I say this again as a senior member of my recently retired, because I think it's so extremely important, and it is part of what the university is supposed to do. Ahora sí. Que se ha parado. Okay. En un momento. Habla. ¿Estamos bien? ¿No? Okay, Jennifer. Se va. Sí, habría que darle un toque al chico este. Sí. Pues, lo primero con la nueva forma de guerra es la anulación de los sistemas de radioeléctricos. ¿Ahora se oye? No. Ahora sí. Ahora funciona. Continúa. Well, I was almost finished. I just think the university, yeah? Sí. The university has a special role in our societies, and part of that is the cultivation of the mind and the critical reflection on urgent societal problems, rather than the publication of yet more papers and more research projects. So I've just been thinking that as I'm in that position right now, there could be some extremely important changes in how senior professors in particular are charged with responding to just the kind of questions that Jose was asking. We get so caught up in the day-to-day life of the university that we forget our most urgent task, which is contemplation and reflection and critique. So that's, at the end of my career, that's kind of my dream or my wish for how we think about the academy in the future. Muchas gracias. Se ve que la pregunta ha suscitado tanto que quiere intervenir toda la mesa y ahora le damos la palabra al profesor Matia. Yo solo voy a hacer un comentario muy breve. Coincido plenamente con mis compañeros, ¿no? Tanto con José Francisco como Jennifer Green, ¿no? Lo que ha comentado Jennifer Green me parece muy interesante. Son quizá los profesores veteranos, los que deben tomar esa iniciativa, porque los que nos encontramos en una situación, y esta mañana lo hablábamos, ¿verdad, Fátima? En los que nos encontramos en una situación de becarios o de precariedad becaria, ¿no? Pues al final tenemos que pasar por el aro de algunas situaciones. Luego otro problema que veo para la publicación en revistas de impacto, enlazando un poco con lo que decía José Francisco, es que las temáticas no las marcamos los investigadores. Estamos haciendo precisamente un trabajo ahora en el que analizamos cómo las grandes corporaciones editoriales manejan más del 70% de las revistas que están en JCR. Las revistas de educación que están en el primer cuartil, en concreto en el primer decil, 7 de las 10 revistas son del ámbito de la tecnología. A mi juicio, yo creo que la tecnología educativa puede ser un problema, pero creo que no es el principal problema mundial en educación. Y sin embargo, las revistas que están en primer cuartil, en el primer decil de educación, tienen que ver con tecnología. Es decir, ¿quién marca las temáticas? En el caso de si las administraciones incluyen unos criterios o trabajan con unos criterios que están marcados por las grandes corporaciones, no nos va a quedar más remedio que ir pasando por el aro, a no ser que esta situación se modifique de alguna forma, ¿no? Pero es extraño que las revistas de educación de primer decil, 7 de las 10 revistas tienen que ver con tecnología educativa. No creo que ese sea el principal problema a nivel mundial. Quizá en los Estados Unidos, Jennifer Green lo sabrá mejor, puede que sea, pero yo creo que en el resto de países no es el principal problema, ¿no?
Este es un poco lo que quería matizar. Muy bien. Muchas gracias. Yo creo que sí que por ahí se abre un buen melón. Por favor, Vicente. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a plantear un par de cuestiones porque, bueno, a mí me ha impresionado bastante la conferencia de ayer de la doctora Green y también las palabras de ahora y me han hecho reflexionar durante esta noche pasada, ¿no? Claro, aquí hay un problema ético, me parece a mí. Un problema ético de fondo que coincide bastante con su última intervención y que tiene que ver con una pregunta muy básica y es verdad, somos académicos, tenemos que cumplir, no sé qué, pero nosotros somos principalmente... ¿Quiénes son nuestros clientes reales? ¿Los que nos pagan o los que nos sufren? Vamos a decirlo así, ¿vale? Y en consecuencia, claro... Espere un momentito, por favor. Ya. Este no está funcionando. Otra ley. No. No. Vaya. Es que no les entiendo lo que dice. No. No te oímos. Tampoco. Sí, por el 1 no te oímos ahora. Que hay un problema técnico. Sí. Por el 2. ¿Hable? No se le oye. Por el 1 se le está oyendo. You are the only participant in the meeting. ¿Dos para mí? 1. El 1 sí. No. Ahora ya no, se ha ido. Oímos a Vicente, pero no oímos a... Bueno, no sé si la tecnología no es un problema, a lo mejor sí. Bueno, quizá no el principal. Bueno. Una pila. El problema es la pila. Ya, la tecnología analógica. Oh my God. Problema. Bueno. Ya sabía. Sonido. Sí, pero espérate, sí, eso ya lo he cogido. No, es una batería. Es una batería. Hola. Canal 1. Canal 1, perfecto. Canal 3. 1 y 3, ¿no? Ok, vale. Ok, perdón. Sí, por favor. Bien, pues nada, le planteaba que aquí lo que hay es un problema ético, a mi juicio, ¿no? Donde pues nosotros tenemos dos puntos de interés. Uno es el de aquellos que nos pagan, un poco en la línea de lo que usted planteaba hace un momento, y otro es el de el que lo sufren. Entonces, yo que vengo de la práctica, yo he llegado a la universidad después de conocer el campo profesional durante bastante tiempo y sacando a gente de la exclusión social, a mí me genera ese problema. O sea, una investigación, desde mi punto de vista, que realmente no resuelva problemas reales de las personas, no sé qué sentido tiene, ¿no? Yo esta discusión la mantengo mucho con personas del mundo del derecho, por ejemplo, que también es una ciencia social, pero donde ves que gran parte de los artículos que se publican lo único que plantean es filosofía, filosofar sobre, pero que realmente no tienen una aplicación práctica en la vida cotidiana de la gente. Entonces yo en ese sentido, se lo decía en plan cachondeo, ¿no? Sí. Pero yo prefiero mandar a los de la NECA, en este caso a la porra, hablando claro y pronto, y dedicar mi investigación a cosas que realmente ayuden a las personas a mejorar su calidad de vida. Esto es una primera reflexión que le planteo. Muy bien. Pero quería plantearle una segunda a la luz de un poco de lo que ha planteado Jairo y un poco de la conferencia de ayer, y es el papel de la ideología en todo esto.
El papel de la ideología, porque Jairo planteaba hace un momento que de acuerdo con los métodos, pues los métodos pueden condicionar o sesgar la investigación, ¿no? Pero ¿qué pasa con las preguntas? Es decir, cuando yo decido investigar sobre una determinada temática, ¿hasta qué punto la propia idea no aparece ya sesgada? ¿Hasta qué punto no hay unas finalidades más o menos espurias, unos conflictos de intereses? ¿Hasta qué punto, de alguna manera, no es la filosofía en definitiva? Ayer se ha hablado de los paradigmas. Yo no sé si un problema tanto de paradigmas o más de filosofía de vida. ¿Hasta qué punto empezamos ya, de alguna manera, sesgando las investigaciones? Muchas gracias. Pues la profesora Green, me imagino que querrá contestar primero. Estoy de acuerdo completamente. Yo soy, yo soy I am a researcher of education, and we rarely ask questions that don't have to do with the well-being of children and teachers, which I think are the right questions. We don't ask, some of us, I guess, ask questions about the well-being of publishing companies or curriculum. Yeah. But I think my job as a researcher or an evaluator has always been to look out for the well-being of those who are least well advantaged in that context, who are first children, and secondly teachers. Alas, our teachers are not well rewarded in my society, and they do among the hardest work there is. So I fully agree that our research questions should follow the urgency of the need. And I fully believe that research questions are ideologically based. They come from a standpoint, from a set of values, from a set of priorities. I just shared mine with you, the priorities I have for the research I have done. There's a value dimension to all research questions. And I fully believe that we need, as researchers, to acknowledge that value dimension. Whose interests are being served by this research is a critical question. And whose interests are being left out by this research. And we need, as social researchers, to acknowledge and to defend that. So if I happen to be working for a publishing company, that's very different than working to benefit teacher training or children's chances in a school. And my values are very much in the latter domain. So thank you for your comment. Muchas gracias. Yo en ese sentido quería... Yo en ese sentido tengo siempre una frase que suelo decir a mis alumnos al principio de curso, y es que nuestro planteamiento de trabajo es para el desarrollo de aspectos positivos. Quiero decir, cuando formamos, por ejemplo, a educadores, estamos formando a gente que va a trasladar básicamente o a intentar ayudar a que los niños y los jóvenes y los adultos puedan desarrollar valores positivos. Es cierto que en otros ámbitos esa concepción de valores no está tan clara. Por ejemplo, alguien que desde la sociología en un momento determinado quiera aprender, o desde la psicología quiera aprender técnicas de manipulación social, es un ámbito de aprendizaje. Claro, eso choca con los valores. Alguien que en un momento determinado, desde el ámbito desde el punto de vista del derecho, quiera defender, pues como desde derecho penal, por ejemplo, alguien que quiera estrategias para el desarrollo de la defensa del crimen, también se estudia, porque a un criminalista lo mejor que le puede tocar es un violador múltiple, asesino, que lo defienda y que pierda el juicio. Eso es lo mejor, porque por lo menos establecerá el nivel al que es capaz de llegar a defender a una persona. Y un abogado criminalista tiene que
ser defensor de cualquier persona. Ahí hay cierto grado de controversia, en ese sentido al menos. Pero bueno, ¿alguien quiere contestar más? Bueno, yo, por lo que estoy escuchando, escuchando también ahora la última intervención de Bartolomé, yo os envidio a todos, ¿eh? Es decir, envidio en el sentido de que estar un poco en una facultad de educación formando educadores me da la sensación de que todas las personas que entran a estudiar pues, educación primaria, secundaria, etcétera, vienen motivados. Lo digo por la situación que vivo yo a diario en una facultad de económicas y empresariales donde no suelen venir los estudiantes con una vocación de empresario, con una vocación de empresario. No sé si aquí será más, será menos, pero tengo la sensación de que también un poco estáis un poco en una posición envidiasana, ¿no? Una posición privilegiada un poco por lo que estáis comentando de mejorar la vida de las personas, poder mejorar la sociedad, no solamente con vuestra investigación, sino también con vuestra docencia. Pero un poco también comparto un poco la idea, ¿no? Estoy de acuerdo con, no sé cómo se llama usted, Vicente, y con Jennifer, ¿no? La idea un poco de que la ideología condiciona, ¿no? Un poco muchas veces las cuestiones de investigación, de que puede secarlas, pero un poco conectándolo con una idea que comentaba antes, quizás ese sesgo se puede reducir tratando de darle importancia a la metodología. Es decir, que sea la metodología, el conocimiento de la metodología, la que pueda guiar la formación o la definición de esas cuestiones de investigación, o que se pueda imponer la metodología sobre la ideología, aunque siempre es difícil, ¿no? Porque todos tenemos una ideología y unos valores. Y luego también un último comentario de la distinción entre investigación aplicada, práctica y básica. Es decir, no le quitemos importancia a la investigación básica que a lo mejor no tiene una aplicación práctica inmediata, ¿vale? Antes comentaba que yo puedo tener una investigación aplicada, práctica, de aplicación inmediata, con esa investigación que estoy haciendo con los hoteles de Benidorm de tema de cambio climático. Ahí estoy un poco llevando a cabo entrevistas, quiero hacer un diseño experimental para ver cómo puedo influir sobre los turistas para que consuman menos energía, menos agua. Esa es una investigación aplicada que puede repercutir positivamente en temas ambientales, pero al mismo tiempo, de forma paralela, también llevo a cabo investigación básica, por ejemplo, de analizar una determinada revista, por ejemplo, una revista de gestión medioambiental, entresacar todos los artículos que aplican investigación mixta y difundir, tratar de preparar un artículo difundiendo qué potencialidades, qué valor añadido, con qué valor añadido contribuyen esos artículos mixtos a la investigación, a avanzar en ese tópico de investigación de la gestión medioambiental. No una investigación aplicada, pero una investigación básica con la cual yo, que estoy convencido de la utilidad de los métodos mixtos, pues quiero convencer a otros colegas que solo hacen cuantitativos de las posibilidades que ofrecen, ¿no? Entonces, aporta, exactamente. Muy bien. Es buscar esa aportación, efectivamente. Bueno. Muy bien. Bueno, si os parece, le damos la palabra a Martín ahora, que era el siguiente. Perdona. Juan Carlos Toja también quería comentar. Bueno, Juan Carlos ahora después, Mariano también quería. Vamos a... Sí. Si esto que estamos diciendo ahora en este simposio lo hubiéramos dicho en la década de los 90, que es cuando, según creo yo, en esta facultad empezó a hablarse de la teoría crítica y de la investigación cualitativa, posiblemente en aquel momento hablar de métodos mixtos hubiera sido algo más difícil, ¿no? Tal vez por contraposición y como consecuencia de haber hablado de la teoría crítica en aquel momento, es cuando ahora resulta o se exige o se pide el decir, bueno, que también tendremos defectos, los cualitativos. Vamos a ver si juntando una cosa con otra encontramos algo mejor, ¿no? Y es que evidentemente el mundo hoy día yo creo que se caracteriza, entre otras cosas al menos, por la incertidumbre. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿Los neoliberales? ¿Los marxistas? ¿Los sociólogos socialistas? ¿Quién tiene la verdad a nivel sociopolítico, económico, etcétera? Pues es muy difícil decirlo.
Y ahí tenemos la realidad de hoy día, donde el problema de los refugiados, por ejemplo, a ver quién le echa el galgo y a ver quién da una solución. No sabemos cómo responder, o no queremos, o las dos cosas. Bueno, quiero decir que el hablar de métodos mixtos hoy día me parece una exigencia, y es un desideratum importante, es un desafío, es una utopía que puede hacernos avanzar algunos pasos, como diría Galeano, ¿no? Bueno, pues dicho esto, pues me parece bien, ¿no? Hablar de los métodos mixtos me parece bien, me parece que hay que felicitar a los organizadores de este simposio por haber tocado un tema que merece la pena darlo hoy día, por exigencias de la incertidumbre en que nos encontramos.